Presidenta, y pues otro de los que están también muy alborotados es el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien pues afirmó que usted y su gobierno están enojados. Dijo que ese enojo es producto del amparo que ganó para que no se le mencionaran los libros de texto, cuestión que consideró anticonstitucional. Y además, pues agregó que cuando una reforma se impone unilateralmente, dice él, pues hay una vocación autoritaria. Y eso es lo que considera que sucederá con la reforma electoral. La pregunta es, Presidenta, ¿usted está enojada con Lorenzo Córdoba y su amparo? ¿Y usted tiene vocación autoritaria, como dice él? Fíjense, dice, ¿no? Una encuesta, lo leí en las redes, no sé exactamente de que México está entre los 10 países de personas más felices del mundo. No, aquí no, estamos muy felices, muy contentos. Imagínense con la noticia de ella, ¿cómo no va a estar uno orgulloso? No, pero sí le indigna a uno, la verdad, que un presidente del INE hable como habló de una persona indígena. Sí, indignante sí es muy indignante. ¿Cómo es posible que siendo presidente del Instituto Nacional Electoral se dirija despectivamente, de manera racista, clasista, a una persona que habla una lengua originaria? No, pues eso sí indigna, la verdad. Pero vamos a ver la lucha por la democracia. Toda la vida luchamos por la democracia nosotros. Toda la vida. Nuestro movimiento, desde el éxodo por la democracia de Andrés Manuel López Obrador de Tabasco a México exigiendo elecciones libres, hasta el 2006, voto por voto, casilla por casilla. Y si nos vamos a lo personal, pues nosotros desde jóvenes luchando por la democracia en la universidad. Entonces no, autoritario es aquel que cree que tiene la representación del pueblo sin tenerla. Y por último, Presidenta, pues hoy el FBI… Bueno, y que habla como el Junior, ¿no? Diciendo que se reprima a los maestros. Eso no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Se cae por sí solita el argumento. Como pues usted mencionó, esta hazaña de la reducción de la pobreza, Presidenta, se dio durante un sexenio donde hubo una pandemia que no es cosa menor. La derecha en ese momento criticó las políticas públicas del presidente AMLO y de mantener los programas sociales. En ese momento pedían que se eliminaran y que mejor se invirtieran las empresas y que hasta se contratara deuda externa. Es decir, pues esta hazaña, Presidenta, se dio en condiciones muy adversas. ¿Usted considera que de no haberse dado la pandemia, la reducción de la pobreza hubiera sido significativamente mayor? Es probable. Ahora, recuerden que durante la pandemia, por el cierre de las empresas que se tuvo que hacer para evitar contagios, el PIB en el 2020 cae como 8%, una caída fuertísima. Y se recupera prácticamente en el 21, 22. En aquella época, todas las voces de la derecha, del PRIAN, de los intelectuales vinculados con ellos, decían que México tenía que endeudarse, que si no se endeudaba no iba a haber recursos económicos para poder levantar al país, que era un error no endeudarse o no dar mucho más facilidades a los grandes empresarios,
cómo era antes. Y el presidente López Obrador decidió que no aumentara la deuda y apoyar a los de abajo, mantener los programas de bienestar y un programa muy intensivo que se hizo de créditos pequeños a pequeñas empresas, comerciantes, pequeños comerciantes, taxistas, incluso apoyo a meseros. En la ciudad también dimos algunos apoyos. Y se recuperó la economía muy rápido, incluso con felicitaciones internacionales a México por el manejo macroeconómico en aquel momento. Y dio resultados, Entonces, esto es producto de aumento en la inversión pública, de los programas de bienestar, aunque digan que no, tienen que ver, es de los programas de bienestar y del aumento al salario mínimo. O sea, recuerden todo lo que se decía, que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación. Bueno, aumentó el salario mínimo y no hubo inflación. Y siguieron las inversiones. Entonces, es una política que tiene una palabra, o tiene dos. Una es justicia, justicia social. Y la otra es bienestar. En la Cuarta Transformación luchamos, trabajamos todos los días por el bienestar del pueblo de México. ¿Qué quiere decir bienestar? Que ningún mexicano vive en la pobreza. Después de 36 años de neoliberalismo, donde lo único que se generaron fueron más pobres en el país. Entonces es extraordinario, es una hazaña del sexenio del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación. Gracias, presidenta. Y bueno, la derecha anda muy alborotada, presidenta. No, tengo que hacerle estas preguntas porque… Pero ya Reina ya ayer dijo, no pinta la derecha. Exacto. Sí, ya no pinta, como dijo. Hace un par de días, presidenta, Claudio X González… Ya ni nos acordábamos. Declaró que los debates que se plantearán en la Comisión Electoral para la Reforma pues son una cortina de humo para legitimar una visión autoritaria. Dijo también, asumiéndose como la sociedad civil, que defenderá la democracia y la libertad y no descarta movilizaciones para impedir que la reforma que se presentará en la comisión pues no resulte regresiva, sino, dice él, que lo hará pues para que sea progresista. Ya es progresista. Presidenta, ¿usted vislumbra estas manifestaciones que dice Claudio X González contra la reforma electoral? A ver si encuentran los dos videos. Uno del que era presidente del PAN, Marco Cortés. A ver, pásalo ese. Y luego hay un video donde Claudio X González habla de los maestros, pidiendo prácticamente la represión. A ver si ponemos los dos. A ver el de Marco Cortés. ¿Qué pasó? Caímos en la trampa de los programas sociales. Me estoy incluyendo, ¿eh? Es quien da más. El PAN tiene 4 principios fundamentales: bien común, persona humana, solidaridad y subsidiariedad. El de la subsidiariedad enseña a pescar. No des el pescado permanentemente, y caímos en la subasta. ¿Quién da más programas sociales? ¿Quién le pone más a los adultos mayores? ¿Quién sube esto? Y la pregunta es, ¿y la diferenciación? No logramos que la gente viera un proyecto distinto del que nos está gobernando. Y de hecho, terminamos avalando, fíjate, esto es súper importante, terminamos avalando una política clientelar, adormecedora, que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. O sea, hipocresía, ¿no? Porque ¿cómo se le llama a una persona que un mes antes hablaba de los programas de bienestar y un mes después dice que se equivocaron
que ellos solo van a enseñar a pescar. A ver, de Claudio X González, el que habla de autoritarismo, hoy vamos a ver lo que decía hace algunos años en la época donde promovía la reforma educativa. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. El demócrata, el progresista, el junior. Fíjense la hipocresía, llamando al Estado a reprimir a los maestros, porque según él son delincuentes. Y ahora que tenemos una corte que se acerca al pueblo, que es elegida por el pueblo de México, ahora que estamos planteando que los recursos del pueblo no deben de ir como ahora los partidos políticos, sino que debe haber elecciones democráticas, libres, de representación popular, sin tantos recursos. Eso sí es autoritarismo. No, pues como aquel debate del presidente López Obrador, creo que fue en el 2012, ¿no? Que sacó el mundo al revés, así más o menos. Presidenta, ¿qué medidas específicas se están implementando desde el gobierno federal para abordar justamente lo que tiene que ver con la pobreza multidimensional y extrema en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, que siguen encabezando justamente la lista a nivel nacional? Antes había, en el periodo neoliberal, había políticas focalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Una población en pobreza extrema, se les da un apoyo exclusivamente para esa población. Como vimos, todo el periodo neoliberal creció la pobreza. Entonces no fueron políticas que dieron resultados. ¿Qué política tiene la cuarta transformación? Construir derechos para la gente y apoyar todas aquellas actividades productivas y generar acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. Entonces, y caminos o infraestructura social que permita el desarrollo. Con bienestar, desarrollo con bienestar, porque no es desarrollismo del pasado, sino desarrollo con bienestar. Entonces, por ejemplo, en Chiapas, el tren interoceánico, importantísimo, va a ir de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, y de ahí uno de los objetivos es que cruce Guatemala, ya con las propias características de Guatemala. El desarrollo de Puerto Chiapas, vinculado con el interoceánico. La carretera que va de Palenque hacia San Cristóbal. Los programas de bienestar. El programa La Escuela es Nuestra para mejorar las escuelas. El fortalecimiento del IMSS Bienestar con todos los centros de salud, los hospitales que requiere Chiapas. Y además un programa muy importante ahora, que es que le estamos dando recursos directos a las comunidades indígenas para que ellos decidan en qué lo ocupan para infraestructura social. Este es nuevo completamente y se deriva del cambio en la Constitución al segundo constitucional de reconocimiento a los pueblos originarios. Hoy tienen un presupuesto directo las comunidades para agua, para caminos,
de acuerdo a la población y la situación de pobreza en la que están. Entonces, todo esto va a ir mejorando. Oaxaca fue 20% la disminución de la pobreza, 20% o más de 20%, de 65.7 a 43.9. Mucho tiene que ver, no solamente programas de bienestar, aumento salarial, las grandes obras de infraestructura que se hicieron, sino los caminos artesanales. Y por eso continuamos con estos proyectos. ¿Cuál es el reto, Presidenta? Seguir disminuyendo la pobreza y seguir construyendo bienestar y acceso a derechos. Porque en todo el periodo anterior fue todo lo contrario, se fue privatizando todo. Era esta idea de que cualquier cosa que hiciera el Estado estaba mal y que lo público estaba mal per se. Y hoy es una visión completamente distinta. Entonces, en la medida que sigan los programas de bienestar, que aumente la infraestructura social, están los polos de desarrollo, en particular con bienestar, en particular en Tapachula, ahora en Chiapas, y otros proyectos que tiene el propio gobierno del Estado en coordinación con nosotros. Lo que sí es que no vamos a regresar al pasado, eso ya demostró que no funciona, que no da resultados. Bueno, sí da resultados para unos cuantos, pero entonces, no para el pueblo de México. ¿Qué es lo que ha faltado justamente para poder concretar que todos estos programas, todas estas acciones puedan justamente contrarrestar la pobreza? O sea, al final del día no, pues es que cambió por completo el modelo. O sea, 36 años de neoliberalismo. 36 años de neoliberalismo. Y en 6 años se logró cambiar la tendencia. Pues es una hazaña, de manera pacífica y en medio de una pandemia. Entonces, lo que se demuestra es que el modelo funciona, que claro que hay que avanzar más todavía. Pues no es nada más consolidar lo que había y punto, sino avanzar. Y por eso los 100 puntos que planteamos y el trabajo cotidiano que estamos haciendo. Pero tenemos algo en mente que antes no se tenía, que es por el bien de todos, primero los pobres. En muy pocas palabras se dice la esencia del modelo del humanismo mexicano. Eso no va a cambiar, no va a cambiar. Si se apoya al que menos tiene, a todo México le va mejor. Disminuye la pobreza y la desigualdad, hay mayor distribución.